Aleluya, Baruch Hashem, Shabbat Shalom, amados hermanos. Bienvenidos todos a este día de alegría que desde la eternidad fue preparado para nosotros gozar, disfrutar en la presencia de nuestro Adonai. Y esta semana él me ha hablado mucho y también hoy, fíjate que me lo ha confirmado otra vez a través de alguien que me recordó que estábamos hablando ayer del testimonio, ¿no? De los que guardan los mandamientos, los santos que guardan los mandamientos ahí en Apocalipsis y tienen la fe de Yeshua y también tienen el testimonio de Yeshua. Y mirando más allá en Apocalipsis, hay ahí otro detalle, ¿sí? Que ayer se nos escapó y qué bien que tengo siempre gente que está bien preparada con el amor a la palabra. Y me decía, pastor, ¿sabe qué? Ahí pone, el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Y digo yo, Baruch Hashem, exactamente, porque yo llevo un tiempo diciéndole a ustedes de que como desde el julio para acá, que el Eterno me está diciendo de que nosotros tenemos que estar muy involucrados en este espíritu profético. ¿Por qué? Porque lo profético, según la palabra, no según otra denominación por ahí, por allá. Un profeta, según la Torá, es el que presenta la Torá. Juan el Bautista, era profeta y su mensaje era eso, Teshuvah, no arrepientas, volver a la Torá. Entonces, este es el espíritu profético y la manifestación del don profético. Si yo digo que tengo el don de profeta, no es que le voy a decir, ay, hermana Jacqueline, usted se va a comprar un terreno dentro de 3 años y ahí el Eterno le va. No, no, este no es espíritu profético, esta es adivinación o brujería, llámele usted como quiera. El espíritu profético son, lean los libros proféticos, por favor, y todo lo que usted ve ahí es espíritu profético. Y el espíritu profético es un trono. Te dice exactamente la situación. Mire, usted está, pero siempre el espíritu profético viene cuando hay un problema. No había espíritu profético cuando el pueblo estaba bien. Cuando algo no andaba bien o alguien, algún rey, algún sacerdote no andaba bien, llegaba el profeta y el espíritu de profecía hablaba y le decía, mira David, hasta ni Natán tampoco sabía lo que le pasaba a David. Mira lo que pasa. Al pueblo de Israel le vinieron muchos, a la casa de Judá, a la casa de Israel, le vinieron muchos profetas. Mira, pasa eso. Ustedes están en idolatría. Ustedes han dejado de un lado las fiestas, han pervertido. Esto era el espíritu profético. Era una manera de llamarle la atención al pueblo y decirle que tenían que arrepentirse y que si no se arrepentían venían el castigo. Este es el patrón de las profecías. Que hay profecías que anuncian cosas, que acontecimientos futuros, sí. Por otro lado, sí. Pero un 90% de lo que hay en las profecías son mensajes que anuncian la situación, el diagnóstico espiritual del pueblo de Israel, sobre todo, o de sus siervos, y cómo deben tomar acción para arrepentirse. Así que hoy en día la casa de Israel necesita exactamente lo mismo. Profetas que hablen y que prediquen el espíritu profético y que le dé el diagnóstico a la quejilá y que le diga, no todas son iguales, cada una con lo suyo. En Apocalipsis hay 7 quejilás, cada una tenía sus cosas y tenían cosas buenas y tenían cosas que no eran tan buenas. Entonces el Espíritu ahí revelaba. Ustedes hacen bien eso. Decía, mira, qué bien, ustedes tenían, decía a la quejila de Efeso, tenían apóstoles que no eran, y ustedes les descubrieron, los echaron. Sí, qué bien. Tenían otras cosas que no estaban bien. Entonces, hay cosas buenas en cualquier quejila, pero también hay cosas a veces generales que pasan en cualquier iglesia
y tiene que venir algún profeta y decir las cosas como son, porque el espíritu profético tiene como propósito no el juicio, que el juicio lo echa el Eterno, sino que el amor de decir las cosas, pero tal y cual, como son, aunque duelan. Pero la profecía siempre viene con la solución. Esta es la parte bonita, que el Eterno nunca ha hablado con el pueblo, enseñándole lo malo, diciéndole lo malo que son. Él siempre decía, si ustedes vuelven a los caminos, mira, mi corazón se va a ablandar y vamos a hablar de otra forma, vamos a empezar de nuevo, algo así. Entonces, el profeta Ageo es un profeta que ha escrito dos capítulos. Y en la teología, en la literatura de especialidad, dicen profetas menores. Le dicen a unos profetas mayores, a otros profetas menores. Hermanos, yo creo que no era tan menor. Si usted tuviera ahí un libro, un capítulo ahí en la Biblia, que le pusiera ahí el nombre, no, profetesa Bert, ¿sí? Creo que leería todos los días el mismo capítulo, es el mismo libro que usted tiene. Yo creo que eran grandes hombres de Adonai, porque si Adonai ha elegido a esta gente de todo el pueblo para hablar a través de ellos, es que esta gente era bien grande si fue escogida. Yo no considero a estos, en la teología no estoy de acuerdo con esta clasificación solamente porque ha escrito dos capítulos. Sí, ha escrito dos capítulos, pero que han salido de la boca de Adonai. Y eran importantísimos para el plan de Adonai que fuera puesto por obra aquí en la tierra. ¿Y para quién ha hablado el profeta Ageo? Para el pueblo de Israel. Lo vamos a ver ahora. Mira, vamos a leer cómo empieza el capítulo 1. Dice, en el año segundo del rey Dario, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Adonai por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. ¿Con quién habló Adonai? A través del siervo, yo entiendo que a través del siervo, pero ¿con quién habló? Con Zorobabel, gobernador de Judá, ¿sí? Más con Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Habló con los líderes, empezó por ahí. No fue así directamente al pueblo, no, empezó con los líderes. Por eso siempre, cualquier mensaje profético, quiera uno o no quiera, sean o no sean culpables, los líderes son los primeros que tienen que recibir la palabra profética. Porque si ellos rechazan la palabra profética, se puede perder el pueblo entero. Es cosa de humildad. Que no había tampoco en el pueblo de Israel cosa de humildad. Pensaban ellos, eran muy creídos también. Yo soy sumo sacerdote, yo soy gobernador de Judá, yo soy gobernador en Israel. ¿Me entiendes? Había de eso también. ¿Y qué les dice? Así ha hablado Adonai de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Adonai sea reedificada. Y aquí es donde nosotros nos metemos en un asunto totalmente fuerte. ¿Por qué? Porque es un mensaje actual. Es un mensaje actual. Este versículo de que no ha llegado todavía el tiempo para reedificar la casa de Adonai es un mensaje actual, porque todos decimos, no, hay que hacer, pero en realidad nunca hay tiempo para eso, para reedificar. Por eso el mensaje de hoy sí viene con bastante advertencia, pero también viene con soluciones. Y hay que prestarle atención, porque si no predicamos en el espíritu profético, vamos a caer en este extremo de predicar de una manera motivacional, inspiracional, devocional y así cosas dulces que llegan al corazón de cada uno, que son buenas estas cosas, no es que sean malas, pero se necesita también un mensaje de confrontación, no tan pastoral, sino que el mensaje tiene que ser un poco judicial, eh,
que no nace para acompañar procesos emocionales, sino para pronunciar sentencias espirituales sobre una generación religiosa que ha aprendido sobrevivir sin la gloria de Elohim. Usted no sé si se fija que la gloria de Adonai no está en cualquier quejilá, pero en la virtud de la inercia hay una alegría que no veas y la gente piensa que todo está bien solamente por haber puro emocionalismo. Lo que pasa es que los profetas siempre rompían todo el sentimentalismo y toda esta falsa alegría y el falso bienestar espiritual que la gente pensaba que lo tenía. ¿Sí? Por eso el Adonai Elohim es un Elohim de pacto. Y el pacto no busca un diálogo, ¿no? Sino que está demandando obediencia. Cuando usted ha firmado un pacto, después ya no hay más diálogo, no hay más discusiones, no hay más argumentos. Usted tiene que cumplir con el pacto. Y cosa es que todos entramos en pacto, el pueblo de Israel estaba en el pacto, pero cuando uno infringe el pacto, ya no hay más diálogo, ya no hay más diálogo, hay consecuencia. Pues mientras haya un pacto y estemos en un pacto, lo único que nos pide el pacto a nosotros es la única cosa que nos pide obediente. ¿Sí? Por eso no podemos ser tan motivacionales, inspiracionales y devocionales cuando hablamos de un Elohim de pacto, que ha hecho un pacto con nosotros. Aquí, de hecho, podemos ver exactamente, vamos a pasar por estos dos capítulos hoy, así, igual no los han leído, pero vamos a descubrir aquí un profeta como Ageo, que no fue un consejero, sino que fue un fiscal del pacto, para llamarlo así. Y él no ofrecía terapias, él ofrecía veredictos. No negociaba los términos del pacto, las condiciones, sino que hablaba por mandato directo. ¿Sí? Lo enviaba el espíritu de Adonai. Por eso, la profecía en sí no es opinión de Elohim, ni de Ageo tampoco, sino que es sentencia. Quien escucha un mensaje profético buscando inspiración motivacional se equivoca. Más seguro que su sitio no es aquí. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos que aprender a venir a temblar, no solo a sentir. Vamos a ver un poco para que nos entendamos. ¿Cuándo es este año, segundo año del rey Dario? Para nosotros entender exactamente cuándo llegó esta profecía al pueblo de Israel. Entonces, aquí el pueblo de Israel está en el año 520. 520 es como unos 16 años después del exilio, después de la salida de Babilonia, ¿vale? Y tenían tranquilidad, por decreto de Ciro han vuelto, no estaban más bajo la esclavitud, les han dado recursos para reconstruir, recuerden, ¿no? Le han dado recursos para reconstruir el templo y que fueran, como decía Dario, ¿no? Que vayan ahí trayendo sacrificios a su Dios y tal. Bueno, hubo generosidad. Es decir, había permiso legal y bastante recursos. No había persecución. Otro detalle muy importante, en aquel momento, en este momento, cuando Ageo está profetizando, no había persecución, eran libres. El imperio medo-persa estaba ahí, pero no ejercía sobre ellos ninguna operación legal. No había ningún impedimento externo real. ¿Y el problema cuál era? El problema que fue lo mismo que lo del Egipto. El problema no era la Babilonia. El problema es que la Babilonia todavía seguía dentro del corazón del pueblo. Religiosamente, Israel estaba restaurado en forma, ¿sí? Estaban ahí juntos, pero estaba muy desarticulado en la forma de demostrar fidelidad al Eterno. Había sacrificios esporádicos, si recuerdan ustedes, no estaban ellos muy atentos
ni siquiera al día de Shabbat. Si no fuera por Nehemías que decretara cerrar las puertas de Jerusalén, ellos dejaban a los mercaderes entrar en Shabbat, iban al templo, igual dejaban un sacrificio y después vente, vamos de compras o vamos a hacer negocios y tal, hasta que se puso firme Nehemías, ha dicho, no hermano, no, 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 cerramos las puertas, no entra nadie en Shabbat en Jerusalén, pueden ser gentiles, no. Y ellos como si nada, una flojera que no has visto, ¿sí? Tan desesperados fueron para llegar y construir el templo y después resulta que construyen el templo y ellos como que pensando en lo de ellos, en los negocios, ¿sí? Por eso, había sacrificios esporádicos de vez en cuando, un culto muy fragmentado, iban rápido, ¿no? Al templo y rápido vamos para casa, no era así disfrutar todos los días, ¿no? Como lo hablábamos nosotros, ya no era este gozo de estar en la presencia del Eterno y disfrutar un Shabbat entero, era un culto fragmentado y claro, rituales sin centralidad. Socialmente, la prioridad de cada uno era sobrevivir, estabilizarse, prosperar, ¿no? Habían vuelto de Babilonia, decían, vamos a poner otra vez, construir cada uno la casa, hacer, yo qué sé, desarrollar nuestros negocios. En este contexto vivían ellos después de volver de la Babilonia. Pero este contexto es idéntico a del pueblo de la casa de Israel que hay hoy en día es partida entre las naciones. Eh, estamos en el mismo paradigma. Cada uno está mirando mucho para lo suyo, arreglar su vida, arreglar el retiro, arreglar los hijos, las bodas, yo qué sé, ¿vale? Cualquier cosa. ¿Y cuál fue el pecado con el cual empieza el mensaje a Jehú? ¿Cómo empieza? El pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Adonai sea reedificada. ¿Ves? Ellos eran unos niños, en teoría, correctos. Ellos no rechazaban a Adonai. No han dicho en ningún momento. No, y si les preguntabas, decían, no, nosotros servimos a Adonai de Israel, él es nuestro Adonai y todo. Pero el pecado, ¿cuál era? Que no rechazó a Adonai, pero como pueblo lo pospuso. Digo, bueno, hay tiempo algún día, ¿sí? Ya habrá tiempo para la quejera. De momento, lo más importante es nosotros establecernos y ponernos en pie. Y aquí nace una de las herejías más peligrosas, reconocer a Elohim de labios. Y para eso bueno, somos tremendos. No saben ustedes cuántos miles de vivos hay en este momento en Shabbat de gente que reconoce a Adonai Elohim y predica a Adonai Elohim y alaba a Adonai Elohim, pero de labios, como el pueblo de Israel. Mientras que hacen después, se relegan en la práctica. Y esto no es ateísmo, porque no negan a Yeshua, pero es un tipo de obediencia diferida. Así es el lenguaje de los rebeldes educados. Y así empieza la apostasía elegante, respetable. Siempre vemos la apostasía, gente que estuvo y después negó a Yeshua y después, no, hermano. La apostasía no son solamente estos extremos. La apostasía también es parte de la gente que sigue creyendo en Elohim y lo honran de labios todos los sábados, en todas las fiestas, pero en la práctica ahí es donde lo niegan. Y esto es lo más grave. Nuestro mensaje tiene que ser de labios como de testimonio, el mismo mensaje. Hay gente que no lo confiesa a Elohim, pero viven bien. Viven, parecen ellos más judíos que nosotros. Pero ellos se van a perder porque no lo confesaron. Si no lo confiesa uno con su boca a Yeshua, entonces está perdido, no hay salvación. Así que si lo confiesa de labios y no vive, usted está perdido igual.
como un ateo de por ahí. Porque así decía el pueblo de Israel. No ha llegado aún el tiempo de que la casa sea reedificada. Pero el propósito por el cual fueron sacados del exilio, fueron sacados de la Babilonia con el propósito de edificar la casa de Adonai Elohim, de reconstruir el templo. Con este propósito salieron de ahí. Nosotros fuimos sacados del mundo, fuimos sacados de la esclavitud, de cualquier dogma religiosa, ritual, tradición, con un propósito para edificar la casa de Adonai Elohim, expandir el reino aquí en la tierra. No hubo ningún otro propósito. ¿Y qué hacemos, en cambio? ¿Qué hacemos? Mira que dice aquí en los versículos de abajo, ¿no? De 4 a 6 y 9. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desolada? Se hablaba del templo, ¿no? Ahora pues, así dice Adonai de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Por causa de mi casa, que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Ahora, no sé yo, pero todo lo que pone aquí es una similitud a 100% con lo que encontramos hoy en día, no en el mundo, en la casa de Israel. En el mundo no nos interesa que hay de todo, que no debe ser así. Pero dice, ¿acaso es tiempo que habitáis en vuestras casas artesonadas? ¿Sí? Ahora empieza la exégesis de la idolatría elegante, para decirle así. Ahora empieza una descripción de la idolatría elegante. Gente que tiene a Yeshua en la boca, a Elohim en la boca, al hebreo en la boca, ¿sí? Ellos también hablaban hebreo, arameo. No hablamos nosotros, todos juntos lo que hablaban ellos. Pero aquí vemos la descripción del problema, de la enfermedad, ¿sí? Esta es la idolatría elegante, que viste de corbata. No esta idolatría que vemos nosotros o vieron en mis videos en India, donde habían estas criaturas feas. No, no, no. Hay otra idolatría elegante, justo en el pueblo de Adonai. ¿Sí? Y de hecho, en hebreo, ¿no? Estos términos que se usan ahí para la casa, implica casas terminadas, revestidas, embellecidas, buenos acabados, materiales de construcción caros, ¿sí? No eran chozas o chabolas de estas, ¿sí? Sino que eran proyectos concluidos, cosas serias. Cada uno buscaba tener una casa bien hecha. Y se crea un contraste que es deliberado. Hogares completos, por un lado, hogares completos, casas artesonadas, bien hechas, y por otro lado, el templo abandonado. Y el pueblo diciendo, deje que tenemos tiempo para el templo, no se preocupe ya, no, ahora no ha llegado el tiempo para eso. Y en vez de la prioridad de ser el templo y la casa que estaba desolada, el templo que estaba abandonado, la prioridad eran ellos. En la vida de cada uno de nosotros, cuando la prioridad somos nosotros y no la casa de Adonai Elohim, no servir a Adonai Elohim, no edificar la casa de Adonai Elohim, ahí estamos con un pie en la idolatría. Pero está elegante, está que huele a fragancias caras. ¿Ves? No era una neutralidad económica, era una teología práctica. Su vida era una teología práctica que decía, bueno, Elohim puede esperar, pero mi bienestar no puede esperar.
Esto es lo primero. Tengo 4 niños, déjame, pastor, déjame. Usted no sabe. ¿Qué sabe usted? No conoce toda la realidad de mi familia, ¿no? Cuando tenga tiempo ahí ya le voy a echar yo una mano, pero ya sabe cómo es, que tengo una mamá, tengo una abuela, tengo tal, tengo bodas, y todos con las excusas. Pero, hermanos, este tipo de vida es un lujo completado frente a obediencia inconclusa. Es un tipo de idolatría sin estatuas que nos espante. Y la mayor señal de apostasía en la quejilá moderna no es la persecución, sino la comodidad. Esto es lo que había ahí en el pueblo de Israel, la comodidad. Esto es lo que estaba tachando el profeta Ageo. Bueno, Adonai a través del profeta, ¿no? La comunidad. Pero Elohim no unge planes cómodos. Él no está en iglesias cómodas, en quejilás cómodas, con líderes cómodos. Ni unge a estos líderes, porque él solamente unge hombres crucificados, muertos, que se tomaron la cruz y se negaron a sí mismos. Por eso ha dicho Yeshua, tómense la cruz. Y los que están sacrificados y crucificados, que crucifican la carne todos los días y no viven más para ellos, negarse a sí mismo es no vivir para ti, sino que vivir para Él, ponerlo a Él como prioridad. Él a esta gente los unge. Y cuando tienes un líder así, ya puedes estar seguro que no estás en una quejilá cómoda. Porque la fe y la quejilá que no exige sacrificio no produce discípulos. ¿Qué produce? Solo consumidores religiosos, consumidores de alabanza, consumidores de parashá, consumidores de fiesta, consumidores de lo que sea. Porque es de hecho lo que se busca, una fe sin sacrificio. Y nosotros no fuimos llamados a vivir este tipo de fe, porque este tipo de fe nos lleva a enfocar toda la atención hacia nuestras prioridades y nuestro estilo de vida. Si el objetivo de nuestra fe es una vida cómoda, entonces no estamos siguiendo al Mashiach, sino que solamente lo estamos usando. Seguir a Yeshua para conseguir algo no es nada nuevo. Mucha gente seguía a Yeshua porque hacía una sanación. Uno escuchaba que daba de comer, otro escuchaba que si dice una palabra, alguien se sana. Esta gente solamente usaba a Yeshua. Lo seguían ahí un día, cuando estaba ahí dando de comer. El día siguiente ya no lo seguían. Y es lo que pasa hoy en día. Hoy en día, más aún, mucha gente sigue la Torah por las bendiciones y que cumplen los propósitos para las bendiciones, pero no, cuando se trata de sacrificarse, ya no hay. ¿Y qué pasa cuando hay estas actitudes? Esterilidad. La esterilidad. No hay, y viene como juicio activo. ¿Qué dicen Ageo 1:5? Considerad bien vuestros caminos. Considerad bien vuestros caminos no es un consejo, es tipo orden judicial, porque Elohim no está confundido por la pobreza espiritual de su pueblo que él ha provocado. La sequía no es casual, sino que viene del pacto, por no obedecer el pacto, es pactual. Viene como consecuencia de infringir las condiciones del pacto. Porque así dice, Adonai dice que él ha traído la sequía. Mira, en el versículo 11 dice así, y llamé a la sequía, aquí habla Adonai, ¿no? Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Aquí prácticamente están otra vez los versículos de Deuteronomio 28,
Cuando Él te dice que vas a estar bendecido en tu ganado, en tu sanidad. Vale, entonces, aquí prácticamente cuando habla al Eterno, eso es otra forma de decirle de que ha traído la sequía, la esterilidad en todos estos ámbitos de Deuteronomio 28 de 1 a 14. ¿Vale? Él ha traído, no el adversario, no el diablo, no algún madianita, no los moabitas, no los edomitas. Dice, no, yo he traído la sequía, porque usted tenía otras prioridades para hacer la casa. Y dice el Eterno, yo si quiero que usted tenga casa bien hecha, usted la va a tener. Pero cuando yo quiera, cuando yo decida, usted necesita en la vida otra prioridad. Yo le voy a quitar a usted los recursos. ¿Por qué? Porque yo le doy recursos y usted los invierte en otras cosas. Y la prioridad no es su vida, la prioridad es mi casa, que está desolada, que está abandonada. ¿Sí? Por eso, ese texto, en donde Elohim es el que trae la sequía, destruye este tipo de predicación y teología moderna que solo ve a Satanás detrás de cualquier conflicto. No, aquí Elohim mismo actúa como el que te frena, ¿no? Como el adversario. Y lo triste es que la Quejilá no discierne que muchas de sus crisis no son ataques demoníacos, como siempre se dice, sino que son oposición divina. Eh, Prácticamente la sociología del pecado supone prosperar mientras Elohim cae. Así hace uno. Ay, no me ha pasado nada. No fui un Shabbat, no fui dos. Infrinjo ahí y tal. No miro para mi vida. Estoy desinteresado de todo. De todos los llamamientos del pastor. Vamos a hacer esto, vamos a hacer eso. No me interesa. Y uno piensa que si prospera y Elohim no le dice nada, es como que todo está bien. ¿Sí? Este es el pensamiento del pecado, del pecador. ¿No? Esta es la sociología del pecado. Prosperar mientras el Eterno calla. No, el Eterno calla hasta un cierto punto. Te deja, a ver, ¿usted qué hace? Sigue así. Sigue en sus caminos. Totalmente desinteresado de mis planes. Bueno, ¿qué hacía Israel? Trabajaba, producían, comían, bebían, así por. Pero nunca se saciaban. Y esta es maldición. Yo diría un tipo de maldición, eh, un Deuteronomio 28 en cámara lenta, ¿sí? En cámara lenta, ¿sí? Porque a usted le parece que todo va bien, pero justamente esta situación financiera lo lleva a la maldición. Es como hoy en día, ¿no? Hay mucha actividad, hay quejilas llenas de actividades, pero en gloria no hay crecimiento, no hay nada, vacíos. Sé de gente que se hartó, de ir en quejilas grandes donde hay de todo, donde hay luces, donde hay programas, donde hay alabanza, donde todo fluye, pero no hay nada de sustancia, no hay nada de la gloria de Adonai Elohim, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque todo tiene que ver con el ser humano, ¿sí? No es para que su gloria venga. Y por eso le habla el Espíritu a Zorobabel y a Josué, porque la responsabilidad es jerárquica. Y si los líderes obedecen, el pueblo aprende también a obedecer. Y mira cuál fue la actitud de Zorobabel y Josué, el versículo 12 en Ageo. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote de Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, hermanos, todo el remanente, ¿qué somos nosotros hoy? El remanente, ¿vale? Ageo habla para el remanente. Si usted es remanente, preste atención
porque es para eso. No es para los cristianos, no es para otro tipo de gente. Ageo es un profeta que me habla también a mí hoy en día. Yo creo que Ageo es espíritu profético para mí también en el 2026. Zorobabel, Josué y todo el remanente obedecieron la voz de Adonai Elohim y las palabras del profeta Ageo, como Adonai su Elohim le había mandado, y temió el pueblo delante de Adonai. Uy, esta es la parte bonita. Esta fue una generación que tenía sus errores, eran muy materialistas, estaban totalmente desinteresados de la situación espiritual eh, del pueblo, no les importaba nada que no había la gloria del Eterno, podían vivir tranquilamente sin la gloria, pero la parte buena, que no fue el caso de la generación de Jeremías, la generación de Zorobabel, Josué, el sumo sacerdote, ¿no? Y de Ageo. Este pueblo dice que obedecieron las palabras del profeta como Adonai Elohim ha mandado y temió el pueblo delante de Adonai. Esta es la parte buena. Hoy vamos aquí con un ejemplo de una profecía que tuvo impacto, que llevó el pueblo a la obediencia. Pero fíjense ustedes que tuvo impacto porque los primeros mencionados que obedecieron fueron los líderes, el gobernador más el sumo sacerdote. ¿Sí? ¿Y por qué digo que es un caso feliz? Porque no hubo señales previas, no hubo promesas primero, para nada. No, se habla con mucho juicio. En los versículos de ahí se habla con mucho juicio. ¿Sí? Les echa la bronca. Y es decir, no hubo promesas, no hubo señales. Y dentro de eso, vemos que ellos obedecen. Sin ninguna promesa, sin nada, ellos obedecen. Hacen caso, prestan oído a la voz de Adonai Elohim. Porque una obediencia real es la obediencia que precede a la presencia de Adonai Elohim. Esta es la real fe, la que no se ve. Primero tuvieron que obedecer y luego vino la declaración de su presencia. ¿Vale? Por eso, recuerden que nosotros hoy en día también tenemos que siempre recordar que Yeshua no murió para que vivamos seguros, murió para que vivamos obedientes. Ellos no calcularon, es segura esta decisión. ¿Cómo voy a empezar a vivir a partir de mañana, a vivir para el templo y no para mí? Todavía tengo que acabar la casa, no tiene el techo. Sí, ellos dijeron, no, vamos a obedecer. Lo hicimos mal, pero a partir de mañana la prioridad es edificar la casa de Adonai. Dejamos lo nuestro. Y nosotros, hasta veo que muchos hacen tanta presión que los políticos tengan o saquen derechos ahí para nosotros, leyes que nos protejan y queremos estar tan protegidos y que nadie nos moleste y que podamos predicar libres y ser libres. Y yo digo, ¿y luego para qué buscamos tanta protección? ¿Por qué buscamos tantas garantías? Que yo he visto en todos los países donde hay libertad para predicar y para la iglesia no hace nada. Tanta libertad tiene y está sentada. Está más ausente que nunca. Pero Yeshua no nos ha dicho a nosotros que nosotros tenemos que luchar por los derechos, por estar protegidos, por tener leyes a nuestro favor. Yeshua no ha dicho eso. Él ha dicho que la real fe, ¿sí? Es una vida que no es segura, que en cualquier momento, como somos ovejas entre los lobos, en cualquier momento nos puede pasar cualquier cosa y tenemos que estar dispuestos a darnos la vida. Por eso, Él murió para que nosotros fuéramos obedientes, ¿sí? Sin ninguna garantía. Yo cuando me voy a retirar, ¿qué retiro voy a tener? ¿Qué jubilación voy a tener? ¿Qué casa voy a tener? ¿La mía o todavía estoy de alquiler? Él no nos ha dado a nosotros este tipo de garantías.
Él nos ha dicho que lo más importante era ir y hacer discípulos hasta los confines del mundo, extender el reino, edificar su casa. Era eso. ¿Vale? Entonces, ¿es esta nuestra prioridad? Y después dice el versículo 13, y yo estoy con vosotros, declara Adonai. Después de que ellos dijeron, obedecieron todo lo que ha dicho el profeta, viene Adonai y dice, ahora yo estoy con vosotros. Unos tantos oran y no saben por qué no hay respuesta y no pasa nada. Y, claro, por eso no hay, porque Él no está contigo. Tú estás con Él en la boca, pero Él no está contigo. Cuando usted obedece la voz de Adonai para su vida, dice, después llegó la presencia y yo estoy con vosotros, declara Adonai. Ahí sí que vino la presencia. Pero ¿cuándo? Después de la obediencia. Primero hubo una obediencia, ¿sí? Así que esta frase no es automática, es respuesta a la obediencia. Cualquier teología, mensaje profético, predicación que promete presencia sin arrepentimiento es falsa. Es falsa, porque sin arrepentimiento no hay presencia de Adonai. Y es lo que hoy en día es algo común. He leído que no sé quién, no sé qué iglesia cristiana ha ido a una iglesia grande en Estados Unidos. No recuerdo ahora exacto el nombre, lo he visto esta semana. Y tenían alabanza impresionante, impresionante. Lloraba la gente, todo. Iglesia grande. Y este pastor tuvo un mensaje muy fuerte, muy fuerte. Él ha dicho, aquí hay de todo menos la presencia de Adonai. Y eso ha enojado a todos. Ha enojado. La gente no se lo podía creer. Confundía la presencia de Adonai con lo emocional. Y esto es muy fácil. Podemos caer en la misma situación cualquiera de nosotros. Pensar que por tener un Shabbat, hacer cosas bonitas, fiestas bonitas, he visto fiestas bonitas, la presencia de Adonai va a estar ahí. No, no, no está. No está. He visto en un lugar, en la fiesta de Pesach, pusieron una silla para el espíritu de Elías. Me invitaron al espíritu de Elías que se sentara ahí. Ahí hacían una oración. ¿Sí? Sí, en la casa de Israel. Ustedes piensan que puede haber el espíritu de Adonai, el espíritu de Elías, supuestamente, que nosotros no podemos invocar los espíritus de ningún muerto. Usted piensa. Y uno decía, wow, tremendo despertar. Ahora sí que llegamos a la verdad. Ahora, mira eso. No, hermano. Es todo bien bonito, es muy emocional, es todo muy sentimental, te eriza la piel. Puede ser que hay gente que sí, es así más sensible y piensa que ahí está la presencia de Elohim. No, no, hermano, no está. En un Sukkot había, unos decían, pastor, estuvimos cenando con Abraham, Isaac y Jacob. Nos sentamos con ellos en la casa de Israel, sí. Digo yo, wow, es que estuvieron, no sé cómo fue esto, estaban en muchas cenas, que estuvieron en Perú y estuvieron en varias cenas estos Abraham, Isaac y Jacob. Digo, wow, son omnipresentes estos. Mucho antes de comer y beber, creo que salieron borrachos de tantas quejilas por donde anduvieron y fueron invitados en la noche de Sukkot. Y la gente se emociona. Tremendo, hermano. Sí, igual estuvieron con estos espíritus en su paranoia. Pero lo peor de todo es que ahí no estaba Adonai Elohim. Sí. Y la gente vive sin la gloria de Adonai Elohim y le parece que esto es extraordinario. Y esta casa se llama desolada, se llama abandonada. Porque es todo este tipo de iglesia ministerio que está sin la presencia de Adonai Elohim no puede tener un restaurar si no viene el espíritu profético, si no viene la profecía como la de Ageo, que le presenta la opción de arrepentirse y hacer las cosas como es debido. Es lo que
prácticamente ha hecho Ageo. Ha llegado, el pueblo estaba mal, le dio el mensaje, viene el gobernador, viene el Zorobabel, no, viene el sumo sacerdote, y el pueblo obedece, y el pueblo restaurado. Este es el caso feliz. Pero no hay otra manera de hacer las cosas. Por eso los profetas a veces vienen con un mensaje que tiene que ser un poco radical y que corte un poco así, una espada ahí que corta un poco y duele. ¿Por qué? Porque tiene que, por eso la palabra corta es como una espada, porque separa lo bueno de lo malo. Que si no viene la espada, que es la palabra, no se separa. Vamos al capítulo 2, de 2 a 5. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote de Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que ha visto este templo en su primera gloria? El primer templo. ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está. No es como nada a vuestros ojos. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara Adonai. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara Adonai Elohim. Y trabajad porque yo estoy con vosotros, declara Adonai de los ejércitos, conforme a la promesa que os hice cuando salisteis del Egipto. Mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Todo el corazón del Eterno estaba en este templo y reedificar este templo, ¿sí? Porque el templo apunta al centro del propósito redentor, no solamente a una nostalgia nacionalista. Yo he visto en la casa de Israel este ayuno de Tamuz y siempre recordando, ¿sabes? Recordando la destrucción del templo y lloran y hay tanto llanto y es un día de ayuno y es un día muy triste y recordando el templo este, así, muy, es algo muy nostálgico, nostálgico tirando a tristeza. Ay, que el primer templo y sí, la gente llega a pasar por este tipo de sentimientos nostálgicos, pero resulta que ven que ahora la casa está desolada y no hacen nada. Esto es lo más, esto es lo más duro. Por eso, Yeshua no abolió el templo, sino que él lo encarnó ahora. Y ahora tenemos trabajo. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Las piedras, no, para nada. El templo que está encarnado. ¿Servir a quién? ¿A los sistemas? No. ¿Servir rituales a los rituales? No. Servir a la gente. Dice que los dones fueron dados para el beneficio del otro. Ahí es donde nosotros edificamos la casa de Adonai. Ahora no se nos piden piedras, no se nos piden paredes, no se nos piden techos, no se nos piden, pero se nos pide invertir en lo que es el templo de Adonai. ¿Quién es el templo? Y yo y usted y cualquiera que ha creído en él. Y los que están perdidos y necesitan escuchar la voz de Yeshua. A eso es donde tenemos que hacer como dice aquí. Esfuérzate, Zorobabel. Empezó con el rey. ¿Sí? Empieza, esfuérzate, Zorobabel. Esfuérzate, Josué, sumo sacerdote. Tú esfuérzate. Los líderes, los primeros que tienen que esforzarse. Y después, esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra. No digan, el pastor que haga. O el otro que él está ungido. No, esforzaos. ¿Sabe qué es esforzaos? Esforzaos no es una cosa que lo haces por, me voy a tomar un bus y me voy a ir para allá. No, esforzaos. Es poner de sí. Aquí se le pide sacrificio. Cuando dice esforzaos, es que se le pide. ¿Vale? De cualquier manera, no. No. Dice sin impureza. Así dice de 12 a 14.
Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca con su falda pan, alimento, cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará esto consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no. Y dijo Ageo, si algún inmundo por el contacto con un cadáver toma cualquier de estas cosas, ¿quedará inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron, quedará inmunda. Entonces volvió a hablar Ageo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, y así es toda obra de sus manos, a lo que aquí ofrecen, inmundo es decir, no es sacrificio aceptado, no es consagrado. Podemos hacer actividades, podemos hacer cualquier cosa sin la presencia de Adonai Elohim. Todo es inmundo, todo es en vano. Te lo considera, dice, inmundo es. Él ha dicho, todo lo que ustedes hacen, todo el pueblo aquí, y toda obra de sus manos, así dice, toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen es inmundo. Para mí, cero. Viene el fuego de ahí de arriba y destruye todo. Como Nadab y Abiú murieron. Se pide santidad a la gente que se esfuerza. Y dice que lo que más vemos aquí es que la impureza se transmite. ¿Ve usted? Por tocamiento dice que la impureza se transmite. De generación en generación la impureza se transmite. ¿Sabe lo que no se transmite? La santidad. Por eso decía, esforzaos. Cuando se trata de santidad, esforzaos, cada uno por sí mismo. Cada uno tiene que hacer lo suyo y vivir en santidad. ¿Vale? Por eso, esto destruye la ingenuidad eclesial frente al pecado tolerado. Cuando hay pecado tolerado en una quejila, todo es inmundo. Y hay bastantes ministerios que toleran eso. ¿Por qué? Porque importante es la ganancia, no es la presencia del Eterno. Si hay ganancia, ¿qué más da la presencia del Elohim? Que haya dinero, amigo. Y con el dinero hacemos nosotros de todo. Por eso, la fidelidad al pacto define al pueblo de Adonai más que la confesión verbal. Porque de boca el pueblo era muy bueno, pero fidelidad al pacto, no. Entonces, uno que tiene la identidad no israelita tiene que demostrar fidelidad al pacto de Adonai Elohim, porque la obediencia al pacto no es opcional ni es cultural, sino que es la respuesta mínima que Adonai Elohim quiere. Eh, la identidad del pueblo de Adonai no se sostiene por confesión verbal, sino por fidelidad vivida, demostrada y visible. Así que una confesión sin obediencia es ficción o ciencia ficción. Es solamente una utopía. ¿Qué tipo de liderazgo se pide? El versículo 11 dice, pide ahora instrucción a los sacerdotes. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? En hebreo dice Torah aquí, le pone instrucción en español. Dice, pide ahora Torah. Pide ahora Torah a los sacerdotes. Porque hasta ahora os daban los sacerdotes de todo. Os daban Talmud, os daban eh, rabinos, os daban sabios judíos, os daba de todo. Pero pide Torah y solamente Torah a los sacerdotes. El liderazgo tiene que ser profético, porque lo profético predica solamente la Torah. Un profeta no añade a la Torah, no le quita la Torah. Y dice que si hace eso, es falso y hay que matarlo. Así decía la Torah. Este es falso profeta. Sí, sí. Ahora nosotros no matamos a nadie, pero para que ustedes sepan que si pertenecen, si escuchan líderes que a la Torah están añadiendo cosas que no son, literatura rabínica, tradiciones, rituales, fiestas a mayores y todo eso, eso está condenado por el Eterno. Usted tiene que estar bajo sacerdotes, líderes, roé, moré, lo que sea,
que solamente andan en la Torá. No le pidan a los pastores cosas que no están en la Torá. Así dice Ageo 2:11. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. En hebreo dice Torá. Pide Torá, no pida otra cosa. No le pida lo que ha dicho Rabbi Rashi, Rabbi Nachman y Rabbi Akiva y lo que dice el Midrash y lo que dice. No le pidan eso. No, no le pida. No, no le pida. Pídale Torá. Porque solamente a través del espíritu profético el Ruach puede guiar a un pueblo. Y este tipo de liderazgo no administra comodidad, sino un alineamiento con él en el cielo, ¿no? Por eso Ageo no gestionó crisis, el que provocó arrepentimiento, que bien que se ha producido un arrepentimiento aquí. De hecho, Ageo lideraba de tal manera para alinear al pueblo con la voluntad de Adonai, cueste lo que cueste. Y que dice más abajo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice Adonai de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, dice Adonai Elohim, de los ejércitos. ¿Vale? No, bueno, no se trata aquí de estética, ¿no? Sino que de su presencia. La presencia, y nosotros ahora estamos cuando la gloria postrera tiene que manifestarse. Pero ¿por qué no se manifiesta? Porque no estamos bien edificados, está todo abandonado, está todo mezclado. No hay solamente lo puro, lo santo. Hay mucha carnalidad, hay mucha tradición, hay muchos intereses personales, mucho protagonismo, hay cualquier cosa y no puede venir la gloria. Si no nos edificamos bien primero, no viene la gloria. Él no viene donde hay ruinas. El templo estaba en ruinas. Y él decía, yo no voy a traer mi gloria en ruinas. Si tienes la vida una ruina, bueno, aquí estamos para edificarla, para ponerla bien, para que cuando venimos juntos, que seamos unas piedras vivas, donde pueda bajar la gloria de Adonai Elohim, no que seamos ahí un montón de piedras, todos uno por encima del otro y pensando que es el templo, no. Un montón de ladrillos ahí en una esquina, estos no son un templo, tienen que ser bien edificados. Y si está tu vida destrozada y está arruinada, ¿qué dice aquí la palabra? Pide Torah. ¿A quién? A los sacerdotes, a los líderes. Esos son los líderes, a los que les pides la Torah y te dan la Torah y te edifican, te sacan, te levantan de donde estás, de tu ruina, de tus fracasos, de todas tus inseguridades, de todas tus enfermedades, de todas depresiones. De ahí te levanta y te pone bien para que andes bien. Un líder que quiere que su quejera tenga la gloria de Adonai Elohim va a mirar por cada piedra viva que está ahí, de que esté bien edificada, bien construida. Este es un líder. Y ahí sí que puede, y ellos lo lograron. Es lo que ha hecho Ageo. Él provocó arrepentimiento, y ahí fueron todos restaurados. Porque queremos esta gloria postrera que se manifieste, ¿vale? Y ahí, ¿qué pasa si estamos bien edificados? Vamos a sacudir a las naciones. Mira que decía el Eterno aquí, en versículo 21-22. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Una nación bien edificada es la que va a ser usada para traer el juicio aquí en la tierra. Así dice, dile a Zorobabel, mira lo que hago yo, pero ustedes tienen que ser primero bien edificados, un pueblo bien edificado. La obediencia tiene un impacto cósmico, para poder decir así, ¿no? Porque una quejilá irrelevante no sacude nada, no tiene impacto en la sociedad. Cuando usted es irrelevante, no sacude nada. Usted no es un peligro para nadie. Yo quiero ser un peligro en Perú, por ejemplo, al menos aquí. Yo quiero ser un peligro.
para, ¿cómo dice aquí? Reyes, tronos, carros que se montan en él, caballos, jinetes. Yo quiero ser un peligro, hermano, que la gloria se vea, porque cuando la gloria de él viene, desaparece todo eso, el poder de los reinos y de las naciones y de la izquierda islamista y todo eso. Cuando estamos bien edificados. Por eso yo os insto tanto. Vamos a ponernos ahí las pilas para que la gloria de Él venga. Y si viene a través de nosotros, no es que seamos muchos. Si la gloria de Él viene, Él lo hace todo. Que así dice, yo estremeceré los cielos y la tierra, pero ustedes tienen que andar bien. ¿Sí? Mi pueblo tiene que andar bien, no tiene que andar en lo suyo, cada uno mirando para su casa, como decía aquí, cada uno haciéndose su vida, vivir en lujo, mientras mi casa está desolada. No, así no vamos a tener nunca impacto, siempre vamos a ser irrelevantes, hasta los ladrones. ¿A dónde van a querer ir a robar? Donde hay muchas piedras juntas o donde hay una casa bien edificada. Esta es la que tiene valor. Y viene también la promesa, ¿sí? Y viene también la bendición. Esta fue una generación que fue bendecida. ¿Por qué? Dicen el 19 y el 23. Está todavía la semilla en el granero, todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo os bendeciré. En aquel día, declara Adonai de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara Adonai, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, dice Adonai de los ejércitos. Hermanos, vamos a tomar hoy decisiones, en primero de arrepentimiento, de andar en nuestros caminos y no buscar los caminos de Adonai, los propósitos de Adonai, los propósitos del reino y de reedificar su casa, porque la gloria de él solamente viene después del arrepentimiento, lo hemos visto. Esta generación lo ha hecho. Sí, pero quien no obedece después de oír queda sin excusa. Y aquí vemos que se les ha dicho, mire, queda por ahí la vid, la higuera, el granado, que no han dado fruto, mira, desde hoy van a dar, porque ustedes se arrepintieron, desde hoy van a dar. Desde hoy sí quiere venir la bendición y viene esta prometida, porque este es para remanente. El texto es claro, es para remanente, pero un remanente que usa todos sus recursos no para edificar su vida personal, no para su carrera, no para sus propósitos, no para sus casas, terrenos, no, sino para qué, para mi casa. Vamos a decirlo hoy cada uno de nosotros, que queremos tomar una decisión y sobre todo en el corazón, ¿sí? Que renunciemos a toda la comodidad, a cualquier tentativa de seguir viviendo en comodidad, en indiferencia, en el hecho de que sí, la casa de Donai puede esperar, no es tan importante ahora, y renunciar a negociar con Elohim, renunciar a edificar nuestras casas mientras su casa yace desolada y que elegimos obedecer sin garantías, sin recibir algo a cambio. ¿Y a mí qué me sale de eso? Igual no te sale nada. Tú has sido llamado a obedecer y a luchar hasta la muerte, hasta perderte la vida, no lo que vas a ganar. Lo que vas a ganar lo vas a ver después. Aquí se te ha dicho no, que tienes que obedecer, que para eso estás en un pacto. Y la comodidad es una traición al Evangelio. No nos podemos permitir la comodidad, la indiferencia. Así que elegimos temer a Adonai Elohim,
elegimos reconstruir, aunque nos duela, aunque nos cueste. Y en el poderoso nombre de Yeshua, quiero que me ayude a mí y a cada uno de ustedes, que como remanente seamos bien edificados para que su gloria se apodere de nosotros y que los reinos nos teman, que volquemos todos los planes del enemigo aquí en la tierra, que a esto fuimos creados. Y si esto lo logramos, lo después, lo de las casas, es lo de menos. Que el Eterno nos ayude a todos. Un abrazo fuerte. Shalom. Bendiciones.